Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast No Tan Rosa, un encuentro entre nosotras. Aquí nos encontramos nuevamente en este segundo episodio. Hoy me encuentro acompañada de Jessica López, que vamos a tocar un tema bastante interesante que yo sé que no solo es el interés de las mujeres, también es el interés de los hombres. He creado este espacio para poder tener una interacción entre nosotras, para poder interactuar, conversar, y hoy es el turno de Jessica, una psicóloga clínica que nos va a aclarar algunas dudas sobre lo que es el mito de la felicidad constante. Hola Jessica, ¿cómo estás? Gracias Fairut por la oportunidad de estar en tu espacio y en el espacio de todas estas mujeres que están escuchándonos y también hombres, porque fíjate que lo dijiste, es un tema sumamente interesante para mujeres y hombres. Es así. Jessica, cuéntanos algo. Siempre entre amigas, a ti te debe haber pasado, siempre que estamos en un sitio conversando o hablando entre mujeres, escuchamos aquel tema de que quiero ser feliz. Y a veces las personas no tienen un concepto claro de lo que es la felicidad. Y tú, como una profesional, queremos que hoy nos des las luces y nos hables un poco sobre qué es eso de la felicidad. Gracias, Fairut. Fíjense que quizás el punto de partida es esa confusión que a veces tenemos de realmente qué es la felicidad o cómo llegar hacia ese objetivo. Hay dos teorías o dos perspectivas que nos orientan de forma muy amplia sobre realmente qué es la felicidad. Tenemos la teoría hedonista y la teoría eudaimónica. Un poquito técnico estos términos, pero los voy a explicar con mucha facilidad y fluidez para que podamos tomar esto como una casilla de salida en lo que va a ser nuestro tema de hoy. La teoría eudaimónica nos lleva o nos hace referencia a que podemos construir la felicidad desde una autorrealización, es decir, saber realmente cuáles son nuestras potencialidades, nuestros recursos, nuestras habilidades, explorarlos y explotarlos, por decirlo de alguna manera, y conectarlos también con un objetivo o un propósito de vida. Va más diseñado de pronto a lo que es esta mejor versión de uno mismo, por decirlo en una frase quizás ahorita muy en tendencia, ¿bien? Sí. Y está la teoría hedonista que nos lleva a perfilar la felicidad hacia el placer, es decir, todas estas situaciones, experiencias, emociones más vinculadas al bienestar, al placer propiamente dicho, a la alegría, quizás darle una perspectiva diferente a lo que es el sufrimiento, al dolor. Pero aquí entra también una dualidad, ¿no? Y algo que quizás es importante manejar, y es el hecho de que el dolor, ¿sí? Las emociones incómodas, el sufrimiento, también lo voy a colocar entre comillas, hace parte de nuestra realidad como seres humanos y de la experiencia de estar vivos propiamente dicho. Es así, fíjate Jessica que en este espacio se llama No Tan Rosa precisamente porque es motivado a que el mundo, la sociedad, vea a la mujer como la princesita, como que vive, ella es la frágil, y resulta que a nosotras las mujeres nos ha tocado duro, a nosotras las mujeres nos ha tocado vivir en un mundo de hombres y nos ha tocado construir nuestra propia felicidad, de repente no de la mejor manera, o de repente nos ha tocado seguir patrones establecidos. Entonces, en el marco de eso se han creado cualquier cantidad de mitos, cualquier cantidad de creencias que van pasando de generación tras generación y se siguen manteniendo. Entonces, es importante, ¿verdad?, aclarar un poco de esos patrones, esas vitrinas que depende de la evolución social que tengamos, te van cambiando los estándares, incluso hasta de belleza. Porque si tú te pones a ver, hay mujeres que fijan su alegría en tener un cuerpo hermoso, son felices. Hay otras mujeres que, bueno, en tener el matrimonio estándar, feliz. Entonces, es importante hablar con las mujeres para que a través de este espacio, de este encuentro cercano entre tú y yo, esta conversación que va a llegarles a ellas, poder orientar un poco en el marco de la ciencia, en el marco de la investigación, porque tú eres una profesional, poder delinear un poco de qué es aquello de la felicidad, cómo influyen
para ti las emociones? Porque a veces las personas se colocan unos estándares demasiado elevados por la presión social y entonces, bueno, incluso hasta hemos visto mujeres que se hasta han desfigurado la cara, se desfiguran el cuerpo, porque bueno, ellas tienen que ser 60, 90, 90, tienen que ser hermosas, porque si no son rechazadas. Entonces eso las lleva a una frustración. Así es. Entonces es importante orientar a las mujeres en cómo podemos nosotras digerir ese tipo de emociones y cuáles son las emociones que participan en este tema de la construcción de la felicidad. Claro, creo que es importante destacar que somos seres humanos y que experimentamos todo tipo de emociones, agradables y desagradables, y las desagradables también son inherentes a la experiencia de estar vivos. Quizás también por una tendencia o un aprendizaje erróneo que hemos estado teniendo de parte pues, de la sociedad, de los contenidos que inclusive pueden difundirse en las redes, estamos como considerando que siempre debemos estar felices, alegres, en bienestar, en plenitud, bellas, hermosas físicamente. Y no es así, ¿no? Porque realmente el estar vivos tiene una gama de experiencias y de emociones que nos vinculan al displacer, a la tristeza, a la angustia, al duelo, a la incomodidad, al miedo, etcétera. Bien, y fíjate que lo dije con un término quizás inclusivo de emociones incómodas, ¿no? O emociones desagradables, porque aquí no se trata de calificar una emoción buena y una mala, porque todas hacen parte de nosotros. Entonces, cuando aprendemos a gestionar las emociones, retomando, el saber gestionar estas emociones desagradables, estas emociones incómodas, y vuelvo a mencionarlo con un término quizás novedoso para ustedes, porque nos han enseñado a decir emociones buenas y emociones malas. Y resulta que no existe una emoción buena o una mala, porque todo tiene que ver realmente con un mensaje de cómo estamos percibiendo una realidad. Al momento de aprender a gestionarlas, quizás perdemos menos de vista cuál es nuestro norte o nuestro objetivo, o nuestros propósitos, o realmente esos pequeños pasos que nos están acercando a una vida más feliz o más plena. La tristeza, el malestar, el desánimo, la desesperanza, el miedo, etcétera, 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 son una parte inherente de estar vivos. Ojo, esto no aplica para una persona que esté transitando en un trastorno del estado de ánimo, porque obviamente mi intervención sería totalmente diferente. Claro. Quizás yo solo decirles ahora mismo, no, enfócate en gestionar las emociones desagradables o incómodas y vas a obtener un resultado distinto, sería una mala praxis y muy irresponsable de mi parte en mi ejercicio. Claro, fíjate lo siguiente, Jessica. ¿Cómo podríamos nosotras orientar a nuestro público que nos está viendo ahorita femenino, que pueden estar atravesando por un duelo que las hace sentir ahorita que es el final de su vida? Que, bueno, incluso hay mujeres, por no saber gestionar estas emociones, que tú lo acabas de expresar muy bien, que las emociones negativas son parte también inherente a la vida, al simplemente vivir. ¿Cómo yo, mujer, que me encuentro, quiero ser feliz, pero no sé ni por dónde comenzar? O sea, yo quiero ser feliz, Jessica, quiero ser feliz, quiero la felicidad, pero a veces no sé ni qué es la felicidad. Y aparte de eso, ¿cuál es esa ruta? ¿Qué juego tienen las emociones en ese desarrollo, en esa construcción de la felicidad? O sea, entonces yo tengo que ser mente positiva todo el tiempo. ¿Cuál debería ser mi rutina? Yo, mujer, me levanté en la mañana, tengo que llevar a mis chamos para la escuela, ir para mi trabajo. Ok, entonces, pero resulta que me siento infeliz. Me siento infeliz con lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál sería la orientación de tu parte como profesional? ¿Qué hace una persona que se siente infeliz? ¿Por dónde empieza? Claro, vamos a dividirlo también en las distintas experiencias que acabas de mencionar en esta pregunta. Si estamos transitando en un duelo, sea cual sea el índole del duelo, una ruptura de pronto de una relación, una pérdida física de alguna persona cercana, un cambio de empleo, de país, etcétera, el punto de partida es experimentar la emoción, ¿sí? Lo desagradable, la tristeza,
porque tal como lo dice la palabra, un duelo, la palabra, ¿no? Un duelo es un dolor ante una pérdida, ante una fractura, ante algo que a mí se me está, ¿sabes?, desprendiendo, por decirlo de alguna manera. O sea que hay que vivirla. Sin duda. Hay que vivirla, sí. hay que permitirse sentir, porque a veces también nos han enseñado a no sientas, sigue adelante, sigue adelante. Y yo creo que eso también ha sido algo que ha hecho daño, porque la gente tiene que sentir, somos seres humanos, y sentimos, y si duele, duele. Claro, y qué pasa también que nos han enseñado, bien lo dices, a tenerle miedo, ¿no? A estas emociones. No deberíamos estar tristes, no deberíamos estar desesperanzados, no deberíamos estar frustrados, debemos estar alegres, y realmente esta no es la realidad. Bien, porque la realidad, lo dijimos a inicio de esta conversación, es que somos una gama de emociones y que esas emociones van a ir de la mano con todas esas experiencias que vamos a ir teniendo en cada día pues que vamos transitando en esta vida. O sea que el primer paso sería vivirlo, sí, o sea, vivir la emoción y aceptarla. Claro, hay un proceso también, ¿no? Porque fíjense, el punto de inicio es vivirlas y seguimos en la misma línea de los duelos, ¿no? Y del malestar. Siempre doy como gran recomendación el buscar ayuda profesional, porque no es lo mismo transitar un duelo o elaborar un duelo del índole que sea, ya lo mencioné, estando solo con nuestros recursos únicamente, a hacerlo con un profesional, una persona que va a acompañarte en ese proceso. Claro, eso es en el caso de que haya un duelo. Y en el caso de, por ejemplo, nuestra juventud, que son chicas de 21, 22 años, 24, 25 años que no encuentran sentido a la vida y creen que la felicidad en algunos momentos de repente es la rumba, de repente es un cambio estético y de repente cuando llegan a eso, después se sienten fracasadas o se sienten mal y se sienten infelices. Entonces es ahí donde viene la palabra que yo no soy feliz. De hecho, lo mencionabas también con el ejemplo de una mamá que pudiese ir a llevar a sus hijos al colegio y sentir que no está desde un sentido de vida que es el que ella desearía, ¿no? Ahora me lo muestras con otro ejemplo. Y aquí vamos a que no hay edad, no hay etapa para en ocasiones sentir ese malestar, esa pérdida de pronto del norte, del propósito, del sentido de vida. Creo que también por ser seres humanos podemos experimentar esta sensación y estos episodios, me gustaría utilizar ese término, en los que, sabes, no tenemos bien estructurados o replanteados realmente cuáles son nuestros propósitos. Y quizás el punto de inicio es tener una identidad clara o empezar a construirla, porque lo dije hace un rato, depende también del trabajo que hemos hecho en construir nuestra mejor versión, esa mejor versión de la que hablábamos antes, el conocernos, el estar en conciencia realmente de cuáles son nuestros recursos, nuestras potencialidades, qué quiero hacer, qué no, qué me gusta, para qué soy bueno, para qué no. Bien, allí empieza el camino de crear una identidad. Ese me parece que pudiese ser el primer paso, empezar a conocernos, empezar a saber quiénes realmente somos, delimitar también qué estoy haciendo en este momento de mi vida que no se parece a esa identidad o que sencillamente no está sincronizado con lo que yo en este punto, en este episodio, en este capítulo de mi vida quisiera estar experimentando. Excelente. Sabes, Jessica, yo he tenido conversaciones con amigas, conocidas. Yo he visto, y lo dejas haber visto tú como terapeuta, tú como profesional, el tema del dolor. Las mujeres sufren mucho, Jessica. Sufren bastante. Y es importante en ese momento, tú te haces la pregunta a ti misma y a esa persona y le dices, pero ¿qué molesta? ¿Cuál es el padecimiento? Y esa persona a veces no sabe ni siquiera definirte qué es lo que le pasa. Entonces es tan importante dar como estas luces que tú les estás dando para poder, tu mujer que nos estás escuchando en este momento, poder encontrarte contigo misma. Yo pienso que eso es el primer paso que debe tener un ser humano, el encuentro con sí mismo para saber quién eres y para poder realmente definir cuáles son tus propósitos de vida y de allí, bueno, de repente poder gestionar un poco las emociones. Ahora hay otro punto que nos gustaría escuchar tu opinión profesional con respecto al tema de los logros y los alcances
definen la felicidad, porque a veces, y eso está de moda, las redes sociales ahorita, bueno, que si vemos en la televisión, en el Instagram, en las redes sociales, vemos aquellas vidas, aquellas mujeres exitosas, cantantes, profesionales, los cuerpazos, la cosa, las millonarias, las deportistas y todo aquello, da como un logro. Claro. ¿Ves? Entonces, de repente, tu mujer que estás en casa, que no tienes las mismas condiciones, puedes caer o sea, ¿los logros definen la felicidad? Es la pregunta. Pasa lo siguiente, que todo va en función de cuál es el establecimiento de tus objetivos y de tus propósitos. Yo siempre imparto en terapia y a las personas con las que regularmente puedo hablar, también en un encuadre quizás desde más social, más amistoso, social, ¿no? Que podemos empezar a construir como un mapa, bien, un plan de vida. ¿Qué deseo hacer yo a un corto, a un mediano, a un largo plazo? ¿Qué me define? ¿Cuáles son realmente los alcances, ¿no?, que yo me estoy estableciendo? Y fíjense que vuelve a salir a la luz el término identidad, ¿bien? Y porque cuando tenemos una identidad clara, y la identidad también lleva unas variables, que en este caso sería el autoconcepto, ¿sí? El autoestima, el amor propio, el yo propiamente, esa fortaleza yoica, ese impulso que nos lleva de pronto a ir hacia adelante, hacia lo que realmente queremos. Cuando esto está bien claro, quizás sabemos que las comparaciones no pudiesen entrar como un marco referencial, por decirlo de alguna manera, porque también hay una utilidad en compararnos, porque quizás yo puedo ver la vida de alguien que, sabes, tiene una dimensión o un área altamente desarrollada y exactamente es un área que yo también quiero potenciar. Correcto. Y de pronto yo puedo buscar la manera de aprender de esa trayectoria de esa persona, pero no para llevarme al banquillo de pronto del juicio, de la frustración, de la queja, de la derrota, porque realmente allí es donde sin duda al contrario de avanzar hacia nuestro camino exclusivo e individual, porque tenemos un camino individual, correcto, nos vamos a quedar sentados allí en ese banquillo frustrados. Y también hay una realidad, Fairut, que tomando el ejemplo de las redes sociales, sobre todo el de las redes sociales, muestra solo una cara, ¿no?, de la vida de las personas, no muestra sus... Retomando, estas personas que de pronto vemos en redes, o con quien nos estamos comparando quizás de una forma no productiva, solo nos está mostrando una parte, bien, de sus vidas. Quizás la parte más desarrollada, quizás el área o la dimensión donde hay muchas más potencialidades, lo más rosa, tal como el canal, ¿no?, el podcast. Y no la parte desagradable, las derrotas, los obstáculos, bien, las adversidades que hacen parte de la experiencia de estar aquí y de estar vivos. Sí, fíjate, aprovecho esta oportunidad para darte un mensaje a ti, mujer que nos estás viendo. Nosotras las mujeres precisamente no somos tan rosas, ni todo lo que tú ves como un producto terminado en redes sociales es la realidad. Eso pasa por un proceso de repente bastante agridulce, que no todo lo que tú ves es así. Entonces es importante tener los pies sobre la tierra y la realidad del mundo y de la vida, de que no todo es color de rosa como lo vemos en las pantallas o en las redes sociales. Bien, ahora fíjate, ¿cómo influye la presión social? Esto es algo que es importante decirlo, porque también entre nuestros encuentros entre mujeres, a veces también nosotras tenemos competencias entre nosotras mismas, y es una realidad que hay que decirla. Entonces, esa presión social y la comparación entre nosotras las mujeres nos lleva, o lleva a algunas mujeres, digo nos lleva porque me gusta siempre incluirme dentro porque soy mujer, lleva a algunas mujeres a procesos negativos como de la envidia, lleva a procesos de frustración y lleva a procesos de no llevar una vida de repente tan en paz, tan plena, tan en calma, que al final del proceso yo veo el tema de la felicidad con que tú puedas estar contigo misma y estar tranquila. Sí, de hecho, creo que es importante que sepamos que todas tenemos un camino individual, una perspectiva totalmente diferente a la de la amiga, a la de la vecina, de la de tu hermana.
Y por eso es tan importante también considerar trazarte tus propios objetivos, tu propio plan, realmente hacia dónde vas tú. Sí, lo dijimos hace un rato, ¿no? Que de pronto el tratar de ver la realidad, la experiencia, el transitar de la otra persona, si no sabemos gestionarlo, nos puede llevar a esas emociones que tú acabas de mencionar, ¿no? En la comparación, de pronto esa envidia, quizás esos celos, quizás esa frustración de por qué ella tiene esto o ha logrado esto o es esto y yo no. Es importante también delimitar que todos tenemos oportunidades diferentes, bien, así como es nuestra huella dactilar, nuestra personalidad, que es algo, una construcción única y exclusiva, así también es nuestro camino y nuestra construcción a ser felices y a estar bien y a estar plenos. No tenemos las mismas, el mismo escenario, las mismas fortalezas, las mismas potencialidades, habilidades, inclusive oportunidades de otras personas, que podemos ir desarrollándolas sin duda. Por eso mencionaba hace un rato que podemos es compararnos de una forma útil. Bien, que eso nos marque una referencia hacia dónde yo realmente deseo lograr o hacia dónde quiero caminar, mejor dicho. Excelente, excelente, de verdad, porque tus palabras llevan a nuestra comunidad de mujeres que nos están escuchando a hacer ese proceso reflexivo, porque lo importante es adquirir un conocimiento. Y este conocimiento nuevo que pueden adquirir las mujeres que hoy nos están viendo, gracias a Jessica, a sus orientaciones, pueden hacer un proceso reflexivo y poder cambiar de rumbo. O poder ya entonces decir, oye, estaba equivocada, voy a hacerlo de otra manera. Y eso de verdad que es importante. Ahora bien, Jessica, ¿la felicidad se busca o la construimos? Eso de busca la felicidad, hemos escuchado mucho esos términos. Incluso hay una película que se llama En busca de la felicidad. Esa película que se llama En busca de la felicidad es muy linda, me han dicho. Pero entonces, ¿la buscamos o la construimos? Esa es la pregunta que quiero que hoy, en esta tarde, podamos entonces, tú y yo aquí, más o menos delinear una ruta. ¿Se construye o se busca? Quiero hacerte una pregunta de contraparte a ti, Fairuz. Cuando yo te doy la palabra buscar, ¿qué es lo primero que tú, o con lo primero que tú lo asocias? Busca. Algo que está perdido, porque si voy a buscar algo es que está perdido. Gracias. Sí, exacto. Algo que está perdido, algo que amerita un sacrificio, un esfuerzo, un agotamiento. Entonces, aquí difiero mucho de que la felicidad se busque, ¿no? Al contrario, es una construcción. A lo largo del podcast hemos utilizado este término construcción, avance, evolución, paso a paso, individualidad en el camino, ¿sabes? Tantas metáforas que quizás yo he utilizado en mi manera de dar el contenido. Y realmente es eso, saber que la felicidad es un paso a paso, una construcción que cada día bien va sumando lo que te lleva a determinar cuáles son tus propósitos. Mira, no lo digo en singular, cuáles son tus propósitos. Y de esos propósitos también viene lo que es el sentido de la vida, porque sin duda al momento de tú ir alcanzando estas pequeñas joyas, bien, te vas sintiendo mucho mejor contigo misma, le vas dando como una sincronía realmente a lo que estás haciendo, lo que eres, cómo te estás sintiendo y lo que estás dando también al mundo, porque creo que hay un propósito común en todos nosotros que es proporcionar, dejar algo valioso para las personas con quienes nos conectamos. Bueno, mujer, entonces no hay nada que buscar, hay que construir. Tu mujer tienes que ver tus potencialidades, tus fortalezas, fijar ese rumbo del que nos está hablando Jessica, aclararte contigo misma quién eres, qué pretendes, cuál es tu propósito de la vida y no hay nada que buscar porque no se te ha perdido nada. Lo que tienes es que construir desde tu fortaleza interna, desde esa pasión que sé que todas las mujeres tenemos y sin compararnos con otras. Somos una huella digital, me gustó esa palabra. Todas somos distintas. Cada una de nosotras tiene un potencial que tiene que desarrollar en el tiempo y sin apuro, porque fíjate, hay otro tema. A veces la frustración llega porque nos colocamos unos estándares demasiado altos. Porque, o sea, ya va. Si yo soy una mujer de mi contextura, por decírtelo, porque debo decirlo, gorda, soy de huesos grandes, yo jamás voy a poder ser 60, 80, 90. Entonces, hay que saber fijarse unos estándares, pero reales. Así es.
Yo tampoco, por ejemplo, bueno, habría que hacer bastante esfuerzo, pero yo no puedo ser, por ejemplo, yo, Fayra Ortega, no puedo ser astronauta. La gente tiene que también, las mujeres tienen que ubicarse en que sus objetivos sean reales. Es así, claro. Seguimos con el punto de partida que es la identidad, el construir realmente el quién eres, el realmente qué te gusta, el saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus potencialidades, porque son únicas. Quizás compartimos potencialidades en algunas dimensiones, pero Fairut, Jessica son dos personas diferentes. Las personas que están allí tras cámara o escuchándonos son personas totalmente diferentes. Entonces, claro, establecernos siempre objetivos, metas claras en función de esas expectativas positivas, ¿sí? Reales, bien, y congruentes con quienes somos y lo que realmente podemos alcanzar. Y aquí no estamos hablando de límites, ¿no? De, claro, sabes, que de pronto puedas estructurar como una autocompasión o no esforzarte o de pronto colocarte unas, claro, barreras mentales. No, no se trata de eso lo que quiero decir, sino al contrario, de sentirte lo suficientemente cómodo mientras estás desarrollando tu camino hacia la felicidad, que tú te sientas identificado, que realmente esa pasión pueda salir de forma fluida. Y hay una pregunta que podemos hacernos quizás reveladora, por usar un término, y es, más allá de preguntar, ¿no?, ¿qué me hace feliz o cuáles pueden ser mis propósitos o mis objetivos? Porque no siempre están tan claros, bien, claro, requiere un proceso para llegar también allí. Podemos cambiarlo y empezar de pronto a preguntarte qué estás viviendo, qué estás haciendo y qué estás haciendo que no va en sintonía y en sincronización con realmente ese mapa y esa identidad que estás ahora construyendo a partir de este momento, si nos estás oyendo aquí. Bueno, Jessica, que quiero aprovechar la oportunidad de verdad, porque este espacio se genera para esto, para crear ese feedback, y no podemos dejar pasar tu guía profesional con respecto a cómo nosotras, las mujeres, como tú, mujer que te encuentras en tu espacio, cómo podemos iniciar esa ruta, esa construcción hacia la felicidad. Yo quiero ser feliz. Ellas que nos miran quieren ser felices, pero a veces no tenemos las herramientas, de repente, terapéuticas profesionales que tú puedes tener. Entonces, danos unos cuantos tips. Y bueno, aprovechando para hacerle la cuña a Jessica, ella tiene su consultorio en Valencia y tiene una página en Instagram que se llama Psicotendencias, para que la puedan seguir en sus redes sociales. Y bueno, Jessica, cuéntanos, ¿cómo hacemos ese tema para poder construir nuestra felicidad? Creo que lo dijimos hace un rato, ¿no? No siempre tenemos el primer paso como claro. Si tú estás allí y consideras que te está costando mucho, aún con todo este contenido que hemos desarrollado, que quizás son ciertos ítems, llaves, tips que nos pueden acercar a iniciar el camino de la felicidad, pero aún así te está costando mucho, la ayuda psicológica es elemental, es crucial, porque del otro lado vas a tener una persona altamente profesional con una intervención y un acompañamiento que te va a llevar bien a través de ese camino. Evidentemente el descubrimiento, el transitar lo vas a hacer tú, pero marca una diferencia estar en terapia. Eso tenía que decirlo, ¿sabes? Sí, como buena promotora de la salud mental y emocional. Y este espacio es para eso, para hacernos las cuñas, para realmente el descubrimiento entre nosotros. Sí, no, y que pudiese estar sucediendo también que una persona del otro lado nos está escuchando, pero aún así no sabe por dónde empezar, o lo ha intentado y aún así el displacer, el malestar está bien. Entonces, aplica para estas personas que quizás están allí en ese círculo. Sin embargo, y me corresponde a mí hacer esta aclaratoria en este momento, bueno, porque ya próximamente voy a ser tu colega. Claro, próximamente. Sí. Me falta ya en este año, me gradúo de psicóloga, y el tema de ir a un psicólogo no simplemente debe ser un tema de que tú tengas alguna patología. Ir a un psicólogo es hasta un acto responsable cuando tú te encuentras en un momento de tu vida de repente no tan claro, porque para eso son los psicólogos y los terapeutas. Es así. Ahora, también está otra parte quizás de la audiencia que ha logrado integrar todo este contenido que hemos dado, y bueno, un punto de partida quizás
desde mi perspectiva personal, aquí no voy a incluir lo profesional, claro, es saber vivir en el aquí y en el ahora, es decir, el tiempo presente. Muchísimas veces nos vamos hacia el futuro a pensar hacia dónde voy, qué quiero lograr, qué quiero ser, qué áreas deseo potenciar. Y ojo, esto no está del todo mal porque ya hace un rato dijimos que quizás es necesario establecernos un mapa, un punto donde establecemos cuáles son mis metas, mis alcances, mis logros, mis sueños en un corto, mediano y largo plazo, pero sin dejarnos llevar por el afán del futuro, porque el futuro es incierto. Bien, entonces a veces nos perdemos la oportunidad de disfrutar el proceso y lo que hemos estado logrando siendo, y utilizo mucho el término siendo porque más allá de hacer, es ser, ¿no? Estoy aquí, me estoy disfrutando esta conversación, estoy aquí y estoy en total agradecimiento por tener la oportunidad, estoy aquí y estoy relacionándome con otras personas, por dar un pequeño ejemplo. Bien, y aquí también entra otra estrategia que sería la gratitud. Me encanta mucho poder hacer saber que la gratitud es una llave maestra, porque cuando agradecemos bien lo que estamos siendo, teniendo, viviendo en un momento presente, pues automáticamente se liberan un sinfín de endorfinas, de neurotransmisores que nos conectan con el bienestar, la plenitud, el placer, la felicidad, la motivación, la alegría, etc. Es así, fíjate lo interesante de poder tener este encuentro entre nosotras para poder darle esos tips a estas mujeres que de repente se encuentran en un momento de su vida que para ellas puede ser bastante doloroso o bastante difícil. Este podcast fue creado para poder acercarnos entre nosotras y facilitar conocimientos, herramientas, una vitrina para poder a ti, mujer, que te encuentras en tu espacio, en tu casa, viendo ahorita las redes sociales, puedas tener contenido y material que sea productivo para ti. Es por ello que yo quiero agradecer que en la tarde de hoy nos hayas puesto en sintonía, que hayas podido ver este episodio de No Tan Rosa con nuestra querida psicóloga clínica Jessica López, que nos ha dado la tarde de hoy cualquier cantidad de tips súper necesarios. Esto no quiere decir que no puedas visitarla a ella como terapeuta en su local en Valencia, en su consultorio. Síguela en sus redes sociales, se llama Psicotendencias en Instagram. Jessica, ¿tienes alguna otra red social personal que te puedas, por favor, informar a nuestra audiencia, donde puedan seguirte, donde puedan contactarte? Porque hay que entender que estos espacios es para interactuar y que quede algo productivo. Y en la tarde de hoy queremos regalarte un enganche, ¿okay? Un feedback con una profesional de la salud como es Jessica, que la tenemos acá, la estás observando ahorita, pero en poquitico, sí. Porque te garantizo que si vas a una consulta con Jessica, es una excelente terapeuta que puede ayudarte de verdad en cualquier momento de tu vida que necesites orientación y terapia. Gracias, Fairut. Hasta ahora la red social que manejo es el Instagram. Allí van a obtener también mi número de contacto directo. Fuera de ello, el contenido quizás más sustancioso, más prevalente de lo que es mi trabajo es la terapia propiamente dicha, así que no más que decirles que si están transitando en alguna situación donde no tienen establecido cuál es el objetivo al que desean alcanzar, sus propósitos, una situación también que de pronto los está sobrepasando, alguna emoción que esté allí muy continua, una emoción de pronto desagradable, volvemos al término desagradable, o cualquier experiencia que deseas conversar en un espacio seguro, sin juicios, sin señalamientos, sin críticas, pues aquí estamos nosotros los psicólogos. Y te incluyo también a ti, Fairut, porque próximamente ella va a estar ofreciendo también ese acompañamiento terapéutico. Sí, bueno, entonces esto fue todo en nuestra tarde, este segundo episodio de No Tan Rosa. Nuestro primer episodio estuvo de lujo con la ingeniera Erika Bonán y el tema de la violencia vicaria. Este segundo episodio con Jessica López con el tema de lo que es aquel mito de la felicidad constante. Y van a venir otros episodios más donde tú vas a tener la oportunidad de ver mujeres como Jessica, como Erika y como muchas más, hasta puedes ser tú. Por eso te invito a seguirme en mis redes sociales
No Tan Rosa Podcast, en Instagram, en el canal de YouTube, para que podamos interactuar. Quedamos a tus servicios. Chao, chao. Nos Feliz vemos. día. Chao.